Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un futbolista muy interesante que podría convertirse en fichaje del Inter de Miami durante alguno de los próximos dos mercados de pases. Por lo pronto, el equipo estadounidense, si logra liberar un cupo de extranjero en el receso de enero, hará todo lo posible por intentar incorporar antes de tiempo. ¿Por qué digo antes de tiempo? Porque el contrato del jugador termina a mediados del año que viene, pero la realidad es que, teniendo en cuenta que el equipo, que hoy por hoy es dueño de la ficha del futbolista, si quiere recibir un rédito económico, debería transferirlo en el próximo mercado. Y es ahí de donde se agarra el Inter de Miami como para intentar contratarlo. Caso contrario, si no se llega a un acuerdo, obviamente el equipo de los Estados Unidos podría llegar a esperar a que acabe finalmente su vínculo y que sea un fichaje de cara a mitad de año. Estamos hablando de un jugador que ha sido casi seguro top 10 de mejores futbolistas del fútbol europeo durante los últimos 10 años. Un jugador que, más allá de algunas intermitencias que tienen que ver con sus lesiones, ha dejado una marca en el fútbol inglés y que ya ha conseguido, por ejemplo, una UEFA Champions League. El elenco de Messi sabe que si quiere convertirse en candidato en el Supermundial de Clubes, deberá traer fichajes de jerarquía, y este futbolista en cuestión aparece como uno de los más importantes. ¡Empecemos! Bueno, sin más sorpresas, claro está, el jugador en cuestión es nada más y nada menos que Kevin De Bruyne, un astro europeo, un jugador que ha marcado una época en el Manchester City y que se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores futbolistas del fútbol europeo en los últimos 10 años. Es cierto que quizás nunca estuvo tan cerca de, por ejemplo, ganar el Balón de Oro, porque por lo pronto ha sido muy difícil igualar a aquellos que han obtenido este galardón. El único mediocampista que ha podido coronarse en este sentido fue Luka Modric en el año 2018, y estamos hablando que lo consiguió en un año en el cual ganó la UEFA Champions League con el Real Madrid y en el cual consiguió llegar a la final del Mundial con la selección de Croacia. Quizás ese es el punto que le ha faltado a De Bruyne, estar un poco más a la altura o poder conseguir más cosas con la selección de Bélgica, que ha tenido muchísimos jugadores extraordinarios, pero que lamentablemente no ha podido coronar con ningún título. Pero en el Manchester City no hay que dejar de lado que De Bruyne ha sido un futbolista verdaderamente sensacional, y si la realidad es que el Inter de Miami apunta ahí para mejorar la plantilla, sobre todo la mitad de la cancha, y se puede decir que está apuntando verdaderamente muy bien. Es verdad que el equipo de Florida, cuando se habla de jugadores que han estado por mucho tiempo en Europa teniendo un buen nivel, hoy por hoy no se refiere a aquellos futbolistas jóvenes. En los Estados Unidos es muy difícil que se contrate a un jugador que esté en óptimas condiciones futbolísticas, hablando del punto más alto de su carrera, y que vaya a jugar a algún club en cuestión. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al fútbol de Arabia Saudita a lo mejor sí van futbolistas que están en el punto más óptimo de su carrera o trayectoria futbolística. En cambio, lo que tiene que ver con la MLS son de contratar jugadores que están más cerca del retiro que del mejor momento de sus carreras. Eso no significa que hoy De Bruyne esté en un mal momento. La realidad es que ha tenido una temporada pasada muy buena con el City, pero en general las lesiones siempre lo han afectado más de la cuenta, lo que no le ha permitido tener la continuidad necesaria. Aún así, si Javier Mascherano, el nuevo entrenador del Inter de Miami, cuenta como primer fichaje a Kevin De Bruyne, estamos hablando de un mercado que arranca absolutamente con todo, con un jugador descollante que no sé si puntualmente se convertirá en el mejor jugador de la Major League Soccer, porque en el mismo equipo está Messi, y además hay que tener en cuenta que los jugadores, ya hemos visto en esta temporada, no ganan el torneo, porque el Inter de Miami, una de las razones por las cuales quiere seguir contratando futbolistas de jerarquía a nivel mundial, es porque en la MLS, que era su principal objetivo, se ha quedado corto, más allá de la enorme temporada regular que ha hecho, haciendo la mejor campaña de toda la historia de la MLS en la primera instancia del torneo. Después, cuando tuvo que enfrentarse al Atlanta United en la primera ronda de eliminación directa, quedó eliminado en el tercer partido prácticamente sin atenuantes, y por eso mismo sabe que necesita algún jugador más que pueda hacer la diferencia, que no puede solo Messi estar ahí arriba, más allá de la llegada de Luis Suárez, más allá de que ya estaban Sergio Busquets y Jordi Alba, pero De Bruyne obviamente le daría un salto de calidad por encima a
todos los demás jugadores de la Liga de los Estados Unidos. Veremos si es algo que puede verdaderamente hacerse realidad. Está claro que se necesita el ok del jugador y después, posteriormente, seguro durante el mes de enero, habrá negociaciones bastante activas entre los máximos directivos del elenco de Miami y también con los del conjunto inglés, que creo yo no tendrían tantas intenciones de vender a De Bruyne, pero teniendo en cuenta que su renovación no está tan sencilla, podrían dejarlo salir dentro de un mes. Vamos ahora a lo más importante, que tiene que ver obviamente con la situación contractual y económica que permitiría o no que Kevin De Bruyne sea refuerzo del Inter de Miami, porque básicamente, más allá de todo lo que le puede gustar a la directiva, a Mascherano, a Messi, a los jugadores, Kevin De Bruyne hay que sacarlo del Manchester City. Por lo pronto, el contrato del jugador con el equipo británico termina el 30 de junio del 2025. Hay que tener en cuenta que si bien hubo charlas para la renovación, porque sería totalmente ilógico que la dirigencia del City por lo menos no intente prolongar la estadía del belga, por lo menos por una temporada más, la realidad es que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Esto se debe a que el jugador tiene 33 años, ha sufrido bastantes lesiones musculares, esto le ha costado el salir reemplazado, por ejemplo, en las 2 finales de Champions que ha disputado con el City, tanto en la de la edición 2020-2021 que pierde con el Chelsea y también en la de la 2022-2023 en la cual el City le gana al Inter de Milán con gol de Rodri. Pero por lo pronto esto lo que provoca es, sin saberlo, pero uno lo puede suponer, que la renovación que le habría ofrecido el City a De Bruyne no aparecería quizás un aumento en el sueldo, quizás los premios por objetivos esta vez son menores, y eso es algo, no digo que en lo que el belga no esté de acuerdo, pero la realidad es que es algo que no se va a aceptar en primera instancia y ante la primera propuesta. Lo más probable es que se espere a que avance un poco la temporada. Igual ya estamos hablando de que estamos en el mes de diciembre, es decir, a partir de enero, que es cuando seguramente el Inter de Miami empezará a negociar la posible llegada de De Bruyne, ya estaremos en la mitad de esta 2024-2025, donde cualquier cosa puede suceder en relación al arribo del volante de Bélgica. Hoy por hoy lo que hay que decir es que está más lejos de renovar que de hacerlo con el Manchester City, pero no hay una cuestión económica que lo acerque al Inter de Miami. Si también le sumamos a esto que el equipo de los Estados Unidos debe liberar cupo de extranjero y además hay que tener en cuenta que no puede superar un cierto límite salarial, y hay que ver en definitiva si todo esto le daría para contratar a un jugador de las características de De Bruyne. Está claro que el hecho de liberar un cupo extranjero yo creo que podría hacerse fácilmente, porque alcanza con vender a un jugador que no haya nacido ni tenga la ciudadanía de los Estados Unidos en el próximo mercado de fichajes que el Inter de Miami tiene para elegir, y estamos hablando de aquellos que no son tan relevantes. No se va a vender a Messi para traer a De Bruyne, porque la idea es que los dos jueguen por primera vez en un equipo en conjunto. Pero por lo pronto lo que tiene que ver con el límite salarial es muy importante, porque ¿iría De Bruyne a los Estados Unidos para ganar menos dinero que el que gana en el Manchester City? Y yo creo que no, que en ese caso el belga renovaría el vínculo con el equipo inglés por una temporada más, sobre todo sabiendo que Pep Guardiola también prolongó su estadía en el equipo de Inglaterra y el director técnico español quiere muchísimo a este futbolista en cuestión. Si bien es cierto que en alguna oportunidad lo ha puesto en el banco de suplentes, lo considera un jugador fundamental y que si está bien es titular básicamente indiscutible. Nadie puede dudar de la calidad de De Bruyne así tenga 33, 34, 35 años. Y la realidad es que es un futbolista que en la alta competencia inglesa, la Premier League es la más competitiva del mundo, y también a la hora de hablar de la Champions, siempre ha estado a la altura de las circunstancias. El objetivo principal del Inter de Miami, claramente a la hora de contratar a un jugador de Kevin De Bruyne y de otras estrellas también, porque se ha hablado de Neymar Jr., de Sergio Ramos, está claro que no pueden llegar todos. Hago esta aclaración porque todos estos futbolistas ocupan cupo de extranjero, y si a eso le sumamos también que el límite salarial, ¿hasta dónde se iría? Porque Neymar no abandonaría todos los millones que gana Arabia Saudita para irse a la MLS disminuyendo tanto su sueldo. Pero claro está, siempre hay alguno que se mencionará, y por lo pronto a mí me parece que uno de estos fichajes puede convertirse en realidad, porque no me imagino que el Inter de Miami salga a jugar la temporada de la MLS con el mismo equipo que jugó la del 2024, que si bien hizo
un torneo espectacular en la temporada regular. De hecho, por coronarse con la Supporter Shield, que es el premio que se le entrega al mejor equipo de toda la primera instancia de la MLS, se ganó, entre comillas, el derecho de jugar el Supermundial de Clubes. Digo entre comillas porque Gianni Infantino decidió esto una vez el Inter de Miami ya había conseguido el título. No es que a inicios de este 2024 dijo: el equipo que se corone con la Supporter Shield será el clasificado local al Supermundial de Clubes de la FIFA, que se llevará a cabo entre junio y julio del año que viene, sino que lo hizo en prácticamente el medio de los festejos del Inter de Miami cuando estaban levantando el trofeo, algo que obviamente fue muy cuestionado y también hubo una polémica grande. Muchos equipos de la MLS cuestionaron esto, sobre todo también porque, por ejemplo, Los Ángeles Galaxy se coronaron campeón de la temporada de la MLS y no van a disputar el certamen habiendo conseguido un título, pero la realidad es que esto ya estaba medianamente pactado. Y el Inter de Miami, si quiere dar la cara, porque la única manera de que no esté todo metido en polémica es que por lo menos el equipo de Florida haga un buen papel en el torneo en el cual técnicamente son los anfitriones. Y una de las razones para que esto suceda es que contraten jugadores importantes. Y De Bruyne obviamente es un futbolista muy relevante. No vamos a dejar de lado que es un jugador que ha estado durante los últimos 10 años en la elite total europea y que ha sido un futbolista que para el Manchester City ha sido determinante. Es cierto que una de las razones por las cuales todavía no ha renovado su contrato seguramente tenga que ver con el tema de lesiones. Y sabiendo, por ejemplo, que la MLS, el fútbol es quizás mucho menos competitivo, pero quizás un tanto más físico, y hay que ver si De Bruyne puede jugar absolutamente todos los partidos. Los duelos que pueda jugar va a ser la diferencia con creces, porque con la pelota en los pies, el volante belga es excelso y es muy superior a todos los demás futbolistas de la MLS, con excepción de Messi, que obviamente es un jugador más que determinante en el propio Inter de Miami. Ahora, si el equipo que conduce, entre otros, David Beckham, contrata a De Bruyne y el equipo no hace un buen papel durante 2025, y podríamos estar hablando de uno de los fracasos deportivos más importantes, no porque el Inter de Miami en sí tenga la obligación de salir campeón, porque es un equipo que no tiene historia, pero teniendo en cuenta todos los fichajes que está trayendo y que puede llegar a incorporar en el siguiente receso, y teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado en relación a la polémica del Mundial de Clubes y muchas otras cuestiones más, y obviamente va a tener que tener un rendimiento superlativo, no solamente en este certamen recién mencionado, sino también en todas las competencias que dispute el año que viene. Y me parece a mí, y seguramente eso también le parece a los directivos del equipo de Miami, que con Kevin De Bruyne es mucho más fácil hacer un buen papel. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el contrato de Kevin De Bruyne con el Manchester City termina el 30 de junio del 2025, es decir, a mediados del año que viene. Por lo pronto, y más allá de que algunos dirigentes quieren la renovación, se sabe que no le van a ofrecer lo mismo que viene ganando durante estos años por una cuestión de edad, tiene 33 años, y también por una cuestión que pasa por la cantidad de lesiones musculares que ha arrastrado en la temporada. Eso podría provocar, obviamente, que De Bruyne no acepte la oferta de prolongación de vínculo y se vaya libre con el pase en su poder. Para evitar que se vaya libre y para que le quede cierto dinero, el Manchester City podría aceptar a venderlo en el mes de enero. Ahora, ¿cuánto dinero tendría que poner el Inter de Miami? Y no sabemos. También hay que tener en cuenta que debe liberar un cupo extranjero y estar atento al límite salarial. Si consigue todo eso y le hace una oferta suculenta al City y también al futbolista, podríamos estar hablando de uno de los fichajes más importantes de los últimos 5 años, sobre todo hablando del fútbol de los Estados Unidos.